Entonces, vamos a empezar con el ejercicio 6. Ya hemos dado todo lo que precisamos para hacer el práctico, así que simplemente... Ah, no, perdón, falta homomorfismo. Pero bueno, para el 6 y el 8 que vamos a hacer hoy no precisamos más nada que lo que ya sabemos. Entonces, el ejercicio 6 tiene dos subgrupos. H y K, subgrupos de G. Y dice, parte A, probar que, ¿cómo es? Si el máximo común divisor del orden de H y el orden de K es 1, entonces la intersección es trivial. Es No sé. Mejor me callo. Lo que sí creo que está en el práctico pasado, no, ya lo hice, pero quizás ustedes sí, probar que la intersección de subgrupos es subgrupo, que me acuerdo que sí hice un comentario que era que cuando lo hicieran me dijeran si les, qué tanto les hacía acordar a espacios vectoriales y a sus espacios vectoriales, y nunca nadie me contestó, ni me escribió. Porque había un ejercicio tal cual en Galuno, que era probar que la intersección de subespacios es subespacio, y había que hacer algo con la unión en el práctico pasado, discreta, y también había algo de la unión de espacios vectoriales en Galuno. Entonces era todo muy, exactamente, era todo muy igual, y todo funcionó muy igual. Entonces, sí habíamos discutido en alguna clase de que los espacios vectoriales son subgrupos, pero no todo subgrupo es un subespacio vectorial para cuando un grupo es un espacio vectorial. Ya habíamos puesto ejemplos y todo. Pero aún así la teoría es muy parecida. En ese sentido sí se parecen y es porque en el fondo el álgebra es muy parecida, espero no ofender a nadie. Bueno, vamos con este. Dice, probar que si son coprimos los órdenes, su intersección es trivial. ¿Alguna idea? ¿Alguna cosa que se les ocurra? ¿Cómo encararían esto? Explícame más. Ah, perdón, Gabriel, no te leí, ¿eh? Que son finitos los subgrupos, sí, claro. Sí. Los subgrupos son finitos. G no tiene por qué ser finito, ¿eh? De G no está diciendo nada. No, claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Son finitos los subgrupos, G no tiene por qué. Tampoco importa. Sí, el neutro está, perfecto. Y supongo que hay otro elemento, dale. Y luego, el orden de H dividido al orden de G, no necesariamente porque G no es un grupo finito, Rafael. No lo preciso. Eso vale si el grupo G es finito y G no dice nada que G sea finito, así que no puedo usar eso. ¿Más ideas? Pueden sacar el micro, si quieren pueden hablar. Ok, eso sí es verdad. Eso sí es verdad. Porque si H fuera su grupo de K, tendría que dividirlo y entonces no serían coprimos. Así que es verdad, uno no es su grupo del otro, eso es cierto. Ojo, que hay un caso borde, que cuando le dije también me lo comí, que es que H sea. Que uno de ellos sea el grupo, el subgrupo trivial, ¿no? En ese caso sí uno está contenido en el otro, pero bueno, está. Digo, es un caso borde en el cual la intersección va a dar trivial. Si uno de ellos es trivial, la intersección va a dar trivial. Así que si querés, aislemos ese caso borde y lo que dice Noelia es cierto. Si ninguno de ellos es el trivial, ninguno está contenido en el otro. Ah, porque H y K
O sea, está implícito. Cuando te hablan del orden del subgrupo es porque está asumiendo que es finito. Si no, no te hablaría de eso. En la parte A habla del orden de H y el orden de K, entonces, y dice que son coprimos. Entonces está asumiendo que son números. Son números y son finitos, ¿no? En particular. Pero de G no dice nada. Y de hecho no lo precisas. Por eso es. O sea, sí, es innecesario usarlo. Si tienes una prueba que lo usa, puedes conseguir una prueba que no lo usa. Y es más general por ende. No, o sea, alguno de los dos fuera trivial, el teorema es aburrido, ¿no? Porque si uno de ellos es trivial, la intersección va a ser trivial. ¿Qué dijo Lucía? No sé, me faltó que Lucía me exprese un poco mejor la idea. Dijo, supongo que hay otro elemento. Ok, ¿y qué haces con eso? ¿Cómo llegas a un absurdo? Franco puede ser, depende de cómo lo uses. Pero me faltó que Lucía exprese un poco más la idea. Distintas clases. 3 puntos, pero igual la intersección puede tener algo, ¿no? Pensá, por ejemplo, en. Por supuesto, voy a poner un ejemplo no coprimo. Pensá. Pensá que G es un. Voy a hacerlo finito para que sea más fácil. Pensá G, un grupo de orden 8 que tiene un subgrupo de orden 4 y tiene contenido un subgrupo adentro de orden 2. ¿Sí? Entonces tenés un subgrupo orden 2 adentro de un subgrupo orden 4 adentro de G que tiene orden 8. En la intersección va a haber un grupo de orden 2 y no está en la misma coclase. No está en la misma coclase básicamente porque en la misma clase, supongo que te referís a eso, porque los subgrupos que dije tienen distintos elementos. Y bueno, no sé. Tampoco sé qué te referís con clases. Asumí que te estás refiriendo a cómo se es la prueba del teorema de Lagrange. Y ojo que cuando hablas de eso, uno de ellos solo es subgrupo y el resto no son subgrupos porque solo uno puede tener neutro. Pero perdón, interpreté mucho más de lo que no estoy seguro si es lo que querés decir. Capaz que tipo me fui y no era eso. Federico. El orden del grupo es la cantidad de elementos. Sí, abandonamos la anotación de hashtag para ponerle valor absoluto. Porque en álgebra se usa más el valor absoluto. Rafael. Ah, ahí me gusta más, Rafael. Eso me gusta más. Eso me gusta más. Lo que dice Rafael me gusta más. La intersección tiene que dividir a H y la intersección tiene que dividir acá. Perfecto. Así que por ahí sale. Vamos con eso. Ah, perdón, ya que estoy a leer el resto. Mika. ¿El máximo común divisor de quién es? ¿Por qué? Mika te pregunto eso, pero si es cierto, solo que me tenés que justificar por qué. Mientras voy escribiéndole a Rafael, esa demostración, lo que plantea Rafael es lo siguiente: H inter K es un subgrupo de H y también es un subgrupo de K. ¿Sí? Así que por el teorema de Lagrange, ahora sí puedo usar el teorema de Lagrange porque H y K son finitos y por ende este que está dentro es finito. Entonces, por el teorema de Lagrange, en ambos, el orden de H inter K divide al orden de H y el orden de H inter K divide al orden de K. Entonces, el orden de H inter K divide al máximo común divisor del orden de H y el orden de K, que es 1 por hipótesis. Así que entonces, el orden de H inter K es 1. Es un subgrupo de un elemento que es el subgrupo trivial. Otra prueba que en el fondo es muy similar y va un poco con la idea que decía Lucía, es agarrar un elemento por el teorema de Euler, que en el fondo era un corolario de Lagrange. Sabemos que el orden de ese elemento tiene que dividir al orden del grupo. Entonces, si agarra un elemento de la intersección, tiene que dividir al orden de H y al orden de K, porque está en H y está en K. Y entonces el orden del elemento divide al máximo común divisor de H y K, así que el orden del elemento es 1. Y cualquier elemento que agarren de H inter K le va a pasar lo mismo, así que hay un elemento solo y es el neutro.
Esa es una, pero en el fondo es muy similar porque el argumento que usa es exactamente este, ¿no? De que hay algo que tiene que dividir a esto que es 1. ¿Está bien? O sea, ahí tiene una otra forma de hacerlo que es con elementos en vez de con subgrupos, pero es básicamente lo mismo. Déjenme ver alguna cosa que me he perdido. Estaba leyendo lo de Mika. Ahí va Mika. Ahí tiene un poco la idea de cómo es por absurdo. O sea, si lo quieren hacer por absurdo, dicen, bueno, agarra un elemento que no sea el neutro, entonces tiene orden mayor que 1, y este argumento, o lo que dije oralmente parecido a esto, te lleva a que tiene que tener orden 1. Y ahí tiene el absurdo. Entonces no puede haber otro elemento que no sea el neutro. Por absurdo o sin absurdo, en el fondo es la misma idea. Federico, ojo que el absurdo puede ser el absurdo. Ojo que el inverso puede ser sí mismo, ¿no? O sea, si un elemento tiene orden 2, él es su propio opuesto, porque A por A da el neutro. Entonces A es el inverso de A. O sea que no necesariamente tiene que haber 3 elementos, tiene que haber 2 elementos. ¿Está bien? O sea, si está el neutro y hay otro diferente al neutro, puede ser que haya 2 elementos, no 3. El ejemplo, bueno, de hecho es el único ejemplo, a menos de isomorfismos, es los números módulo 2. ¿Sí? El módulo 2 está en el 0 y el 1. Y el 1 es su propio opuesto. 1 más 1 da 0. A ver, Gabriel. Gabriel está en el práctico 6, probar que intersección de grupos es grupo. Yo no lo hice, lo dejé de ejercicio. Si no me equivoco, es el ejercicio 5 del práctico 6. ¿Dudas, comentarios? ¿Eso es un no? ¿Seguimos? Parte B. Borro la parte A. Asumo que sí. Nadie se queja, así que la borro. Parte B. Hallar. Esto ya fue también. Parte B. Hallar los valores. Los posibles valores de H tal que K esté con H esté entre K y G, con el orden de K siendo 66 y el orden de G siendo 660. Este ejercicio me suena mucho a que estaba en el práctico de grupos de la licenciatura en matemáticas. Que yo lo hice hace como 4 años esa materia, pero tengo recuerdo de este ejercicio. Me parece que es de ahí mismo. Mismos números y todo me suena. Estoy apelando a una memoria de 4 años con números, ¿no? Pero bueno. No sé si lo puedo chequear. Capaz que tengo el práctico guardado en en el disco duro, ando a saber. Bueno, eso. Hallar los posibles valores de subgrupos, de órdenes de subgrupos que cumplan esto. Mi notación no es muy feliz en general con el resto de la gente, así que voy a hacerlo más explícito. El práctico lo pone así. Yo cuando pongo incluido es porque para mí es incluido propio. Si no, le pongo la barrita abajo. Pero bueno, está. Le voy a hacer como en el práctico. Así no hay dudas. O sea, no vale ser G y no vale ser K. ¿Cómo hacemos esto? Exactamente. ¿Qué estás usando? Estás usando el teorema de Lagrange en el fondo 2 veces. Exactamente. Porque, como todos son subgrupos, o sea, K. Ay, me equivoqué. O sea, K
H y G son subgrupos de G. Ahora te recontesto, Rafael. Si K, H y G, ambos incluidos en G, entonces, por teorema de Lagrange, incluidos en todos sus grupos, ¿no? Teorema de Lagrange, el orden de K, o sea, K está incluido en H, así que K es un subgrupo de H, así que K divide al orden de H. Pero H es un subgrupo de G, así que H divide al orden de G. Entonces tenemos esta cadena, literal cadena, pero hay un concepto de cadena en matemática que es justamente esto, literal cadena. De ordenada, una cadena desordenada, de números ordenados con la divisibilidad, ¿no? Entonces, como bien decía Nicolás, lo que queremos son los números que los divide 66, pero que ellos dividen a 660. Hay que pensar entonces múltiplos de 66 que dividen a 660, como bien dijo Nicolás. O sea que H tiene que ser 66 por un entero, ¿sí? Con K. Bueno, entero no, más que entero positivo, ¿no? Y de hecho, como está la restricción de no ser igual, tiene que ser mayor que 1. Así que K mayor que 1, entero. Eso es por la parte de esta, eso es por esto. Y por lo otro, el orden de H, o mejor dicho, 660, tiene que ser el orden de H por otro entero. Entonces veamos las opciones de esto. Entonces esto es 66K por L, los 66 se cancelan, y entonces me queda que 10 tiene que ser K por L. Entonces, ¿cuáles son las opciones de K y L? Cuyo producto da 10, donde K es mayor que 1, y de hecho L es L no puede ser... Bueno, ¿qué sería 1? Claro, L no puede ser 1. L tiene que ser mayor que 1. No, porque si L es 1, es porque el orden de H es 660, pero otra vez no quiero que H y G sean iguales. Rafael, te dejé colgado. La respuesta a tu pregunta es que sí. Si un subgrupo está dentro del otro y tiene el mismo cardinal, son iguales. Ahora hacemos la prueba, si querés. Sí, es necesariamente. Si son subgrupos, sí. Si son conjuntos, no. Pero con subgrupos sí es cierto. Ah, pero está incluido. Sí, también, sí. Con cosas finitas es cierto. Sí. Si uno está dentro del otro y tiene el mismo cardinal, son iguales. No importa si son subgrupos o no, da igual. Dijiste que estaban incluidos, no me di cuenta. Así que, bueno, hay que ver qué valores posibles hay. Los divisores de 10 son 1, 2, 5 y 10. Esos son los posibles valores de K. K no puede ser 1 y K no puede ser 10, porque si K es 10, L es 1. Así que solo quedan 2 y 5 y 5 y 2. Exactamente. Entonces, K y L, las opciones son o que sean 2 y 5 o que sean 5 y 2. ¿Sí? Y esto implica que para H las opciones son... Ser 2 es tener orden 132 y ser 5 es tener orden 330. ¿Está bien? O sea que los subgrupos que estén entre K y G tienen que tener ese orden. La pregunta B está muy bien escrita porque es cuidadosa. Ah, perdón, Federico. ¿Por qué K y L no puede ser 1? Porque acá pide que sea incluido estricto y incluido en G propiamente. O sea, H no puede ser G ni puede ser K. Por eso las opciones L igual 1 y K igual 1 no valen. Porque si K fuera 1, el orden de H es 66.
Y como tiene acá incluido que tiene orden 66, H sería igual acá. Por lo que preguntaba Rafael. Y si L fuera 1, entonces el orden de H es 660, que es el orden de G. Entonces H es igual a G. Y esas dos opciones no las quiero. Porque la letra no las quiere. Yo no tengo nada contra eso. ¿Está bien? Bien. Decía que la letra es cuidadosa. Me gusta que lo haya sido. En el sentido de que dice los posibles valores del orden de H. Me gusta la parte de posibles y me gusta la parte de orden de H. Porque no necesariamente va a haber un subgrupo que tenga orden 132 u orden 330. O sea, esos son los posibles valores, pero puede ser que no haya subgrupos que tengan ese orden. O sea, uno sabe del teorema de Lagrange que si hay un subgrupo, si uno tiene un subgrupo de G con orden de G finito, el orden del subgrupo divide el orden de G. Pero no vale, si quieren, el recíproco en el sentido de que si tenés un número que divide al orden de G, entonces hay un subgrupo que le corresponde ese valor. ¿Sí? Déjame ver si encuentro un ejemplo. No me di cuenta de buscar un ejemplo antes de la clase. Capaz que se me ocurre o encuentro en internet rápido un ejemplo de eso, que me parece interesante. Vamos a buscar si encuentro algo rápido. Si a alguno se le ocurre un ejemplo, mejor. No. Si tiene alguno, capaz que el teórico dijo algo, yo no he mirado OpenFin. 5 minutes later. Bueno, acá tengo un ejemplo. No sé si vale la pena hacer la prueba, pero acá tengo ejemplos. Mira, es una pregunta que yo mismo hice en Math Exchange sobre un ejercicio que era clasificar todos los. Era algo así como clasificar todos los subgrupos de S5. Algo así era. Todos los subgrupos de S5 que contengan a un cíclico orden 5. O sea, es tal cual eso mi pregunta en Math Exchange. Y alguien me ayudó y me contestó. Me dijo que S5, que les recuerdo, el orden de S5 es 5 factorial. Sí, S5 son las permutaciones de 5 elementos. El 5 factorial es 120, ¿no? No tiene subgrupos de orden. Índice 13 es 40. Y índice 4 es 30. De orden 30 y 40. ¿Cómo es la prueba? ¿Qué es lo que me tiró el flaco? Así se puede hacer. A veces estas cosas requieren herramientas medio jodidas. Pero, bueno, no sé, lean la de Math Exchange si quieren. Usa algunas herramientas que creo que capaz más adelante tenemos suerte y puedo hacer una prueba, pero a día de hoy seguro que no. Pero bueno, les dejo el link por si quieren venir dentro de 2 o 3 semanas a ver si entienden algo más. Hagan lo que hagan, no se rían de mi inglés. Yo hago lo que puedo. Entonces, bueno, acá tienen el ejemplo donde, o sea, claramente 30 y 40 dividen a 120. Podrían ser valores posibles de un. Son valores posibles de órdenes para subgrupos, pero la realidad es que no hay subgrupos de ese tamaño en S5. ¿Está bien? ¿Se entiende el comentario? Si encuentro algún ejemplo que pueda demostrarles, quizás la clase que viene, lo hago, así no queda.
Voy a poner ver link en Master Exchange y cuando alguien que no está mirando la clase en este momento no entienda, le dejo el link en la descripción al mejor estilo canal de YouTube. ¿Preguntas? Y lo que sí, por supuesto, puede pasar es que haya más de un subgrupo que tenga determinado orden. Eso sí, pueden buscarse ejemplos ustedes mismos si quieren. Eso sí no es tan difícil. O sea, dado un entero que divida el orden de G, puede ser que no haya subgrupos, puede ser que sí haya subgrupos y que cuando hay subgrupos haya más de un subgrupo diferente que tiene ese orden. Eso sí, en eso no hay problema. Y puede encontrar, por ejemplo, si ya que estoy, cuando vimos Z2 por Z2, la clase pasada o la anterior, ahí tienen 3 subgrupos de orden 2 diferentes. Está claro que los subgrupos de orden 1 y de orden total son únicos, porque son o el trivial o G. No hay más. Qué silencio, no sé si me entienden, se aburrieron, me perdieron, estoy hablando solo y la conexión se perdió, o está todo piola. Ok, gracias, esa es una respuesta. Bueno, antes de saltar al 8, tenía un ejercicio, tenía una pregunta para hacerles, para seguir practicando con estas cosas, que debía hacerla hace como 2 clases, iba a hacer la clase pasada y se me fue larga, entonces voy a tener que hacerla hoy. Por acá. Habíamos visto que todo grupo de orden finito, mejor dicho, en todo grupo de orden finito, los elementos tienen orden finito. Que vimos, si no me equivoco, era GL2, el del práctico, a ver, ¿qué ejercicio era? Ejercicio 4, no, ejercicio 2. Mira, vimos que en GL2 de R, hay matrices de orden infinito. Por ejemplo, esta es una, ¿no? Esta matriz está en GL2R y tiene orden infinito. Y si no, hagan el ejercicio 2 de este práctico. O sea, grupos finitos tienen elementos de orden finito. Grupos infinitos, hay grupos infinitos con elementos de orden infinito. Mi pregunta es que me den un ejemplo de grupo de orden infinito cuyos elementos perdón, antes, para completar algo. Antes de esto. Y esta matriz, 0 menos 1 menos 0, tiene orden finito. Y de orden finito. O sea, este grupo tiene tanto elementos con orden finito como elementos con orden infinito. Entonces, antes de mi pregunta, ¿algún grupo que salvo el trivial? Obviamente el elemento trivial siempre va a tener orden 1. Pero sacando al trivial, ¿algún grupo infinito cuyos elementos todos tengan orden infinito?
¿Algún ejemplo tiene? El neutro siempre tiene orden 1, claro, por eso lo tengo que sacar. Me fui un poco con las preguntas, a ver. Rafael, una duda hace unas clases. Si tengo que A es un subconjunto de un grupo y A es un grupo, entonces es lo mismo que decir que es un subgrupo de B. Sí, por supuesto. ¿B? ¿Quién es B? B es el grupo. No, la noción es la misma, está perfecto, Rafael. Porque así como pasaba en GAL, los subespacios vectoriales son en el fondo un espacio vectorial por sí mismo. Entonces va por ahí. Entonces, Gabriel. Gabriel, vos no lo notabas, pero te cambié el nombre. Y nunca te enteraste. No fuiste el único que le cambié el nombre. Ah, Gabriel, en ese sentido tenés razón con tu comentario. Está bien, yo asumí que estaba considerando, Rafael está considerando ese ejemplo la misma operación. Pero está buena tu pregunta. Voy a ver si se me ocurre algún ejemplo. Sí, claro. A ver, ejemplo de lo que Gabriel le puso a Rafael. Los enteros con la suma son un grupo, con la suma. Y el 1 y el -1 son un subconjunto. Sin embargo, no son un subgrupo. No son un subgrupo de Z con la suma. Pero sí son un grupo con el producto. Entonces ahí tenés un subconjunto que no es un subgrupo. Claro, cuando llego a subgrupos tengo que dejar claro cuál es el conjunto que está arriba y cuál es la operación que estoy considerando para decir que es un subgrupo. Entonces, 1 menos 1 como conjunto son un subconjunto de Z, pero no son un subgrupo de Z más. Y sí son un grupo con el producto, ellos solitos. No sé si eso responde. Capaz que ahora lo escribo, pues está buena la pregunta y la respuesta de Gabriel me abrió un abanico del cual no me había dado cuenta. Al cual la pregunta podía ir. Entonces, sigo. Nicolás, ¿el 1 siempre tiene orden 1? Sí. Gastón, creo que le contestó a Nicolás. Sí. No entendí lo de Nicolás. Me falló el salvo en neutro. No sé. Bueno. Rafael C. La matriz invertibles, pero no diagonales, ¿sería el ejemplo de lo primero que pusiste? Sí, la de arriba es como una matriz de Jordan, solo que el 1 se lo puse arriba, ¿no? Sigue siendo una matriz de Jordan. Solo que en GAL 2 estamos acostumbrados a verlo abajo, pero arriba es lo mismo. Y... puede ser, puede ser. Igual depende del cuerpo, ¿no? O sea, hay cuerpos donde sí tiene orden finito. Pero en cuerpos... Bueno, pero es irme a un lugar un poco turbio para ustedes. Ponele que en R sí. Creo que sí, siempre va a andar. Las matrices no. Diagonales, creo que siempre. No me animo a decir que sí por las dudas de equivocarme. Pero suena que es verdad. Nicolás Martínez, los enteros con la suma. Sí, son el ejemplo que busco. Los enteros con la suma. Todos los elementos tienen orden infinito. Eso ya lo hicimos, esa cuenta la hicimos hace 2 clases o 3, de que todos los elementos tenían orden infinito, salvo el neutro. Y bueno, sí, es un grupo de orden infinito. Si hay un elemento, otra cosa tonta, ¿no? Si hay un elemento de orden infinito, el grupo es infinito, ¿no? Naturalmente. Por eso de que todos los elementos antes que el orden son diferentes. Así que si el orden es infinito es porque todos los elementos son diferentes. Cuando agarro a uno le empiezo a iterar. Y obviamente todos están en el grupo, así que el grupo queda de tamaño infinito. ¿Dónde me quedé? Rafael C, gracias. Estás pa' esa, dice Gabriel Malo. Rafael C. Ah, va, estaba pensando en la misma operación. Claro, con la misma operación sí funciona como en Galuna. Con distinta operación, como había planteado Gabriel, a mí tampoco se me había ocurrido, ahí tenés un ejemplo. Z con la suma y el 1 menos 1 con el producto. Son un grupo, pero no son un subgrupo con la suma. Noelia C, no entendí el último punto. ¿Esto acá abajo? Ahí va. No, estamos viendo distintas opciones de tamaños de grupo y tamaños de elementos y orden de elementos. Entonces, si demostramos que si un grupo tiene orden finito, los elementos tienen que tener orden finito. Palomar es básicamente la prueba.
Después, hay ejemplos de grupos infinitos que tienen tanto elementos de orden finito como elementos de orden infinito. Y el ejemplo está ahí, las matrices de tamaño 2 invertibles. Y puse dos ejemplos, uno de orden finito y otro de orden infinito. La otra es la tercera, ahora, grupo infinito donde todos los elementos tienen orden infinito. Cuando digo todos, sí, hay que sacar al neutro, porque el neutro siempre tiene orden 1. Y el ejemplo son los enteros. Todos los enteros tienen, sacando el 0, todos tienen orden infinito. Pues los empezás a sumar y nunca llegas al 0. No, el 1 lo sumas con él muchas veces y nunca te va a dar 0. Así con cualquiera. ¿Está bien? Ah, bien. Y falta uno, que era el que iba a poner ahora, y los pongo para pensar. Grupo de orden infinito donde todos los elementos tengan orden finito. Hay ejemplos. Así que a ver si les ocurre alguno. De orden infinito, donde de los elementos, donde todos los elementos tienen orden finito. Y ahí terminamos todas las opciones posibles, ¿no? A ver qué ponen. Las clases de congruencias. ¿Qué sería eso? Los números módulo n. Eso es un grupo finito, ¿no? Hay n elementos. Otra idea. Funciones invertibles con la composición. Funciones invertibles. Matías, te dejas muchas cosas abiertas, porque funciones invertibles, ¿de dónde? Y eso puede cambiar mucho, porque si el conjunto que me pones es finito, el grupo va a quedar finito. Si me pones algo, un conjunto infinito, ahí el grupo va a quedar infinito. Pero después tenés que probarme que todos los elementos tienen orden infinito. Entonces, tenés que ver. Nicolás, comenzamos con la división, tipos racionales con la división. Todos son su propio inverso. No lo sé. En principio no veo cómo, pero capaz que se puede. Les tiro una sugerencia para que lleguen al que yo pensé. Alguna vez vimos este. Z2 por Z2. Al final de la clase anterior, no, la otra. Vimos este grupo, que era el que se llama el grupo de Klein, que es un producto de dos grupos de orden 2. Y demostramos que todos los elementos tienen orden 2, salvo el neutro, por supuesto, ¿no? Todo lo que digo es a menos el neutro. Este es un grupo finito igual. Pero, a mí se le ocurre cómo, a partir de esto, lograrlo. Voy a leer de vuelta. Los polinomios con la derivada, Rafael. No entendí lo de la derivada. ¿Cómo con la derivada? Los polinomios. ¿Cuál es la operación que haces entre los polinomios? ¿Y qué tiene que ver la derivada en esto? Rafael, no, pero la derivada toma un polinomio solo, ¿no? Y la operación de grupo, exacto. La operación de grupo tiene que tomar dos. Es que no entendí lo que dijo Nico. Gabriel, parece que vos sí. 1 sobre Q factorial igual 1. No, 1 sobre Q es distinto de 1. Los racionales con el producto no vas a llegar al 1, ¿no? Te va a quedar. Los elementos van a tener orden infinito todos, salvo por supuesto el neutro, que es el 1. Federico, Zn por Zn en base 2.
Cambiaste. No, creo que no. Creo que no es eso lo que busco. No que cambies. No busco que cambies el 2 por n, sino otra cosa. Dale, Gabriel, explique. Sí, Rafael, Z2 por Z2 es finito. Yo no dije que ese sea el ejemplo. Yo dije que con ese ejemplo se inspiren. Porque en ese todos los elementos tienen orden 2, salvo el neutro. Lo que decía Nico, básicamente, era considerar un grupo que fueran los racionales y la operación fuera la división. Entonces, si vos tomás cualquier racional dividido por sí mismo, distinto al cero, obvio, te da 1. El problema es que ahí el 1 no es el neutro de un grupo que sean los racionales con la división, porque si haces 1 dividido Q, eso no te da Q. En general. Ok, o sea, ustedes dicen que A por B, voy a ponerle al por, voy a poner una cosa rara, sea A dividido B. O sea, la operación del grupo es esto. Ajá. Eso. Sí. Ah, pero tenés problema cuando haces esto, ¿no? Cuando haces. Pasa que no es simétrica esta operación. Porque cuando haces. No sé quién es el neutro, pero ponele que cuando pones el neutro en la derecha, Es que ese es el tema, es que tipo, si haces queda así. A sobre A te queda 1, pero el 1 no es el neutro. Claro, y cuando haces EA, te queda EA. Entonces, estos deberían ser iguales para que sea el neutro y no lo son. Claro. Tendría que ser estos iguales siempre para todo A. Entonces ahí tenés un problema. Sí. Está bueno por el lado de que es verdad, si esto funcionara, todos los elementos tienen orden 2. Si el 1 fuera el neutro. Pero claro, no te anda, ¿no? No te anda la parte del. 1 no es el neutro al final del día. Pero bien. Buen viaje. Después pasa lo que fumás, Nico. Fue Nico, ¿no? Bueno, entonces, a ver si les inspira el Z2 por Z2. Como decía, Z2 por Z2 es finito, tiene 4 elementos, pero todos los elementos tienen orden 2, salvo el neutro. Entonces, producto de grupos es grupo. ¿Qué podemos hacer con eso? No, Nico, no es cualquiera, exactamente eso. De vuelta, pasá lo que fumás. Perfecto. Eso sería un producto infinito de Z2 por Z2. Por eso decía que se inspiraban por ahí. El ejemplo es. No es porque sea 2, esto lo pueden hacer con ZN cualquiera. Pero lo importante es que agarren infinito. Entonces es hacer Z2 por Z2 infinitas veces. Voy a escribir una forma un poco más prolija, que sería el producto de Z2 con I entero, con I, bueno, con I natural, con I igual a 1 infinito, si quieren, o otra forma, que es como lo puso Nicolás, que son los pares A1, A2, etcétera, tal que A sub I está en el Z2. Serían como las sucesiones de elementos en Z2. ¿Sí? Donde el A sub n está en Z2. Entonces son ceros, es una n-upla de ceros y unos. Una n-upla infinita. Una sucesión infinita. Una sucesión de ceros y unos. Qué sé yo. Sí es legal hacer un producto cartesiano infinito. Sí, por supuesto. Se usa mucho más de lo que crees. Es totalmente legal. De hecho, las sucesiones son un producto cartesiano infinito, ¿no? Las sucesiones las puedes pensar como el producto infinito sobre todos los naturales. En fin, no me quiero meter en esos bailes, pero sí. Puedes pensar las sucesiones como eso. Y bueno, y entonces todos estos elementos, o sea, el neutro, bueno, primero tiene orden infinito, ¿no? Vamos a ponerle G. G tiene orden infinito. ¿Sí? Eso creo que está claro. Y lo que es interesante es que todos los elementos tienen orden 2. ¿Por qué? ¿Cómo?
2A sub K es igual a 0 para todo K. Sí, porque A sub K es un elemento de Z2. Es un 0 o un 1. Entonces, si ustedes hacen 0 más 0, les va a dar 0. Si hacen 1 más 1, les va a dar 0. Entonces, sea cual sea A sub K más A, le vamos a decir así si quieren, A sub K más A sub K da 0. Y entonces, si ustedes hacen A1, A2, sea cual sea, más A1, A2, etc. Como esto es coordenada, coordenada, esto es lo mismo que A1 más A1, A2 más A2, etc. Y por lo que dije recién, esto es todo 0, 0, 0, 0. Así que todos los elementos tienen orden 2 o menos. El único que tiene menos es el neutro, ¿no? Y ahí tienen, todos los elementos tienen orden finito, de hecho todos tienen orden 2, salvo el neutro. Y el grupo es infinito. Y lo pueden hacer con productos de Zn, productos de Zn diferentes. Ah, bueno, no, ahí hay que tener un poco de cuidado. Pueden hacerlos con Zn diferentes, pero tienen que ser una cantidad finita. Porque si no, sí van a tener problemas. Pero bueno, sí, digo, se puede modificar un poco este ejemplo. Si ponen productos de Zn en vez de Z2, funciona igual, todos tienen orden n o menos. Y lo otro, bueno, está. Con un poco de cuidado se puede. Sí, Nico ya me mandó lo que fue. ¿Preguntas, dudas? ¿No? ¿Vamos bien? ¿Al final? Ah, por esto. Voy a hacer una cosa un poco más prolija, que es que esto es 0 módulo 2. Y esto también es 0 módulo 2. Lo que dije es lo siguiente, que es que A sub K está en Z2, ¿no? Lo que digo acá. O sea, es 0 módulo 2 o 1 módulo 2. Ah, ya entendí. Ok. Bueno, por la duda lo digo, capaz que alguien que se perdió tiene misma duda. Lo que decía es que esto es o 0 módulo 2 o 1 módulo 2. Y 0 más 0 o 1 más 1 va a dar 0 módulo 2. Y como la suma que es coordenada, coordenada, cuando hago la suma de este elemento consigo mismo, es lo mismo que hacer cada coordenada, sumar cada coordenada, y acá uso esto. Por esto, la suma de ellos va a dar 0. No, claro que no, porque fíjate que está sumando el mismo elemento. En todos te va a quedar tipo A sub 1 más A sub 1, A sub K más A sub K. Entonces es el mismo. ¿Es 0 más 0 o es 1 más 1? No sé. Para... Quizás a alguien le hacía feliz. Si querés le pongo módulo 2, 0 módulo 2, 0 módulo 2. Because it's tiny. Exactamente. Si te gusta, ignora. Si no te gusta, ignorarlo, no es problema. No es grave. Si a alguien más le molesta, lo saco. Lo importante es esto, que esto da 0 por esto. Eso es lo que importa. Un mensaje de WhatsApp. ¿Qué es lo otro, Noelia? Que un 0 más 1, como dice Matías. Ahí va. Bueno, fíjate. Agarrate agarrate el par que quieras. Elegiste uno de estos. No sé, que sea 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, por ejemplo. Todos unos, ¿no? Entonces vas a sumar la tira de 1, 1, 1, 1 con la tira de 1, 1, 1, 1. Como la suma es coordenada, coordenada, en cualquier coordenada que mires, vas a tener 1 más 1. ¿Sí? Y eso te va a pasar siempre, porque como vos sumás coordenada, coordenada, siempre estás sumando A1 con A1, A2 con A2, A3 con A3, etc. Entonces, ¿cuáles son las opciones para A1, por ejemplo? Que A1 sea 0 o que A1 sea 1. Entonces, las opciones de A1 más A1 son o hacer 0 más 0 o hacer 1 más 1. Nunca hay un 0 más 1 porque estás sumando el mismo elemento. Sí, no, ¿por qué? No le convence. ¿Alguien quiere intentarlo? Gabriela, ¿vos que te gusta hablar?
A ver, Noelia, te cambio el argumento. Pensá solo en Z2. Agarrá un elemento de Z2. Tenés dos opciones. O es 0 o es 1, ¿no? Entonces, este, quiero probar que todos los elementos de Z2 tienen orden 2. Entonces, agárrate A. A puede ser o 0 o 1. Y vas a hacer A más A. Cuando haces A más A es o 0 más 0 o 1 más 1. ¿Estás de acuerdo con eso, Noelia? Claro, bueno, y eso pasa en cada coordenada. Porque como es coordenada a coordenada, es como que mires cada Z2 por separado. También lo que dice Rafael. De nada, Rafael, supongo también. Bueno, vamos por el ejercicio 8. ¿Qué les parece? Si no hay más preguntas, vamos a pasar al ejercicio 8. Ejercicio 8 es G un grupo. No dice nada que sea finito, ¿eh? La parte A es, si G es cíclico, entonces todo su grupo es cíclico. ¿Ideas? Dice eso, ¿no? Sí. Ya sé quién es vos de Mosca. ¿No está el señor Mosca hoy entre nosotros? No ha escrito hasta ahora el señor Mosca, entonces quizás hoy no vine. No vine, ok. Expresas todos los elementos como producto del generador. Bueno, ¿alguien quiere tomar la posta de Nicolás? No vino ni el señor Mosca ni el señor que ronca. O sí, bueno, el señor que ronca no se ha expresado, capaz que vino. Por cierto, no le pregunté cómo está. A ver, cuando termine el clase le pregunto. No, eso es que el orden que sea de orden finito. Y no necesariamente un grupo cíclico los elementos tienen orden finito. Ejemplo Z, ¿no? Ya vimos que Z es cíclico y hace menos de 10 minutos vimos que los elementos no tienen orden finito. Así que no es cierto que A a la K es igual a. Eso si fuera finito. Pero no sabemos que sea finito G. Si G genera G, hay que expresar bien eso, no necesariamente, porque si G genera G y G está en un subgrupo, entonces el subgrupo ese es todo, necesariamente. Si G es generador de G y G está en H, entonces H es G. Pensalo con el 1 si querés. El 1 genera Z. Y si tenés un subgrupo que tiene el 1,
Tiene que estar 1, tiene que estar 1 más 1, tiene que estar todos los múltiplos de 1, entonces tiene que estar todo. H tiene que ser G. La definición de cíclico, empezamos por ahí, bien. G cíclico. Entonces, existe G en G, tal que para todo X en G existe A entero, tal que X es G a la A. Vamos a ponerle K. Eso es ser cíclico. Que todo elemento es potencia del generador. Potencia en el sentido amplio, ¿no? En Z todos son una suma del 1, ¿sí? Donde, como ya he dicho varias veces, convengamos que cuando digo menos 3, sumar menos 3 veces al 1 es sumar 3 veces al menos 1. Ah, perdón, Nicolás, que no leí. Estabas dando la definición, Nicolás. Okay. Tengo una idea. A ver, acá hay dos opciones. Una, suponer que agarrar un subgrupo y suponer que no hay un subgrupo cíclico, pero está medio feo negar la definición de cíclico, ¿no? Entonces, capaz que eso no es la mejor solución. Capaz que lo mejor es ir derecho dando un candidato a generador del subgrupo. ¿Sí? Entonces, hay que encontrar una buena forma de dar un candidato y probar que efectivamente es generador del subgrupo. Exactamente, Rafael. Si G está en su grupo tiene que ser G. Entonces, el problema es con su grupo que está en el medio. Exactamente. Ahí está, Gastón. Esa es la clave. Ese tiene toda la pinta de ser el candidato. De hecho, sí, va a funcionar, ¿no? Ese es el plan, digamos. Entonces, sea H en su grupo. Sea H en su grupo. Y sea, no sé, H chica, o vamos a ponerle M. ¿Cómo podemos expresarlo? Porque la idea es esa, ¿no? CH es un grupo de G. Entonces, para todo H en G, existe, vamos a ponerle K sub H, porque depende del elemento, entero, tal que H es G a la K sub H. Entonces, si quieren, tenemos una función que a cada H le da un entero, que es la potencia de G. ¿Está bien? Y el plan es, como dice Gastón, sea M el mínimo de los K sub H con K sub H mayor a 1. Tendría que ser... Tendría que tomar... sí, K sub H mayor a 1. O capaz puedo hacer... No, está bien, es lo mismo. K sub H o K sub H mayor a 1. No 1 porque... No, perdón, mayor o igual a 1. No 0, lo que no quiero es que sea 0. Mayor a 0. O sea, porque el neutro es G a la 0, pero no quiero permitir que sea neutro, porque si no, no me va a dar nada. ¿Sí? Entonces, la idea de Gastón es esa, ¿no? Escribirlo formalmente estas cosas a veces no queda tan claro, pero en el fondo es la siguiente. Miro todos los elementos del grupo H, como G cíclico, todos los elementos del subgrupo H son de la forma G a la algo.
Entonces, ese algo agarro el más chico positivo. ¿Sí? Si da 1 es porque H era G. Y si da más de 1, bueno, H no era G y es un buen candidato a generador. Por ejemplo, pensemos en Z, que es como más fácil de ver todo. En Z, el 1 es generador de Z. Y consideren como subgrupo, son su subgrupo, ¿sí? Entonces ustedes empiezan a mirar, por ejemplo, miran el 21. El 21 está en ese subgrupo. Y el 21 es 21 por 1. Pero sin embargo, 21 no es el más chico es 3, justamente. En los múltiplos de 3, todos son 3 por algo. O sea que 3 es generador de ese subgrupo. Y 3 es el más. 3 es el número más chico de los que están en H, tal que. Me entregué al decirlo. Pero si me siguieron, bien. Si no, trato de decirlo de vuelta. No, Rafael, eso no puede ser porque H es un subgrupo. Entonces, si está él, está su inverso. Y si está el inverso es una potencia positiva. Ahí va, es lo que te está diciendo Gabriel. Justamente lo mismo. Ah, Nicolás, hay un poema que no leí. No sé si quedó claro, pero si tenés que la potencia más chica de G, la potencia más H no genera H, entonces. Exactamente, gracias Nico, ya me adelantaste la prueba, ahora hay que probar que se sirve, ¿no? Pero ya me lo adelantaste. Exactamente, Nicolás, esa es la idea. La parte de minimalidad, de decir que es el mínimo, ahora va a ser crucial. Entonces, afirmación, H es generado por K a la M, por G a la M. Hay que probarlo esto, es lo que puso Nicolás, ahora lo escribo. Pero lo importante, me parece que lo más rescatable es estos dos párrafos. Entender esta idea, entender que hay que buscar la potencia más chica que esté en H y que ese es como el candidato a generador. Y después haremos la prueba de que funciona efectivamente. ¿Preguntas? ¿Está bien? ¿Está clara esa idea? Es difícil escribirla y me cuenta que es difícil hasta expresarla también. Nadie la expresó mejor que Gastón, me parece, en este momento. Dale, Gabriel, ¿cuál? Tienes razón. Sí, tenés razón. Exactamente, sí, tienes razón, Gabriel. H no trivial. Gracias. Pequeño pero gran detalle. Si H es trivial es tonto, ¿no? Si H es trivial, el neutro es generador. Porque todos son potencia del neutro. Claro, en un grupo trivial solo está el neutro. Y el único elemento que hay es potencia del neutro. De hecho, la potencia que quieras, porque el neutro de la potencia que quieras del neutro. Así que de una forma absurda cumple la definición de ser cíclico. Así que está bien, nos preocupamos por subgrupos no triviales y ahí esto sí tiene sentido. Exactamente, Nicolás. Exactamente. Vamos a hacer eso. Quiero asegurarme de que está bien la idea, o sea, si se entiende lo que estamos, por qué buscamos ese, y ahora escribo la prueba. Si nadie tiene más dudas de eso, puedo escribir. Sí, vamos a ponerle nombre a G a la M. Vamos a ponerle. No sé qué nombre ponerle, che. L, porque se me acaba de antojar. No, A, ya está. Le voy a poner A, no sé por qué. Rafael, lo que no me termina de cerrar es cómo con ese G a la M escribo ponerle algo que es G a la menos 3.
G es el generador de G grande, ¿no? Y ponele que G a la 3, ponele que 3 es el N, ¿no? Algo así. Tu pregunta es cómo escribiría entonces al inverso del generador de H. Bueno, es H a la menos 1. Cuando vos hablás de cíclico, te permitís potencias negativas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Z. Z con 1, que es el generador de Z. Cuando yo digo que 1 es el generador de Z, también te podrías preguntar lo mismo. ¿Cómo haces al menos 3? Es por eso, porque cuando vos pones potencias positivas, estás considerando sumar 1 más 1 más 1 muchas veces. Y eso para los positivos está claro. Pero con los negativos, ¿cómo harías? Bueno, con los negativos lo que haces es sumar muchas veces, pero al inverso. Entonces, si vos querés al menos 3, tendrías que sumar menos 3 veces al 1, que convengamos que eso es sumar 3 veces al opuesto del 1, o sea, al menos 1. Sumás 3 veces al menos 1 y llegas al menos 3. Con la notación aditiva es un poco oscuro, a ver, pero con la notación multiplicativa sí es más claro, porque estarías haciendo 1 a la menos 3 y eso te da el menos 3. Si te permitís potencias enteras, fíjate, yo puse KH entero, o allá arriba puse existe K entero. De nada. Así que bueno, ahora sí. Acá lo que hay que usar de vuelta es que G es cíclico, ¿no? Entonces, vamos a demostrar la afirmación. Entonces, CH en H. Lo que queremos demostrar es que es A a la algo, ¿no? Entonces, como G es cíclico, H es G a la algo. ¿Sí? Con K entero. Y ahora, como decía Nicolás, aplico la división entera, ¿no? Con el A. Entonces, por división entera, puede ir por absurdo o no, da igual, como quieran. Le voy a hacer sin absurdo. Por división entera existen únicos Q y H, Q y R, perdón. O sea, existen únicos Q entero y R entre 0 y A, tal que K es A por Q más R. ¿Sí? Y entonces, H, que era G a la K, es G a la AQ más R. Así que esto es G a la A. Ah, y no era A, perdón, era M. Qué boludo. Acá es M. Y acá es M. Y acá es M. Me confundí. Y acá queda G a la M a la Q por G a la R. ¿Sí? G a la M es el que le llamé A. Ahí me confundí con los nombres. O sea que esto es A a la Q por G a la R. ¿Está bien? Ahora, te voy a borrar todo. Como H es un subgrupo, y H y A están en H. A está en H porque es G a la M y M es el mínimo, ¿no? Entonces el mínimo está en el conjunto. ¿Está bien? O sea que A está en H. Esto es que te contra falla si no fuera que estoy tomando
naturales al final del día, ¿no? Porque M era el mínimo de un conjunto natural. Entonces, si fuera algo donde no puedo asegurar que hay mínimo, tiene el horno, porque no podría asegurar que A está en H. Bueno, acá todo funciona. Como H es un grupo, H y A están en H, entonces el producto de ellos está. Más que el producto, lo que quiero decir es que quien está es H por A a la menos Q, está en H, ¿no? Y H por A a la menos Q, si se fijan, es G a la R, ¿no? Porque H es A a la Q por G a la R, así que H por A a la menos Q da G a la R. O sea que G a la R está en H. ¿Sí? Pero R está entre 0 y M es el mínimo. Y M es el mínimo exponente. Así que la única opción es que R sea 0. Mínimo exponente positivo. Así que la única opción es que R sea 0. Acá si los que van por absurdo llegarían a un absurdo. Porque encontrarían un elemento G a la R donde R es más chico que M. Yo en vez de usar el absurdo lo que voy a decir es que dado que puede ser 0, entonces la única opción es que sea 0 porque M es el mínimo. Es casi lo mismo. Es no usar absurdo, pero es casi la misma idea. O sea que entonces R tiene que ser 0. Y entonces M divide acá. Así que entonces H, que era G a la K, es G a la M a la Q, que es una potencia de A. O sea que todos los elementos son potencias de A. Está bien, sí. Ya. Este tipo de pruebas ya le hemos hecho en otros contextos, ¿no? Esto de usar la división entera y usar que el resto está entre 0 y algo, y como si algo era minimal, en algún sentido, depende del contexto. Además, ese tipo de ideas siempre se repiten en discreta 2, ¿no? No sé si lo habrán observado ya. Pero me acuerdo de otra vez, en no sé dónde, que hicimos lo mismo, y esta va a ser como la tercera, cuarta vez en todo el curso que hacemos más o menos lo mismo. Voy a divagar un poco mientras escriben. Galuna la di 4 veces. Y también, yo no, al final del día siempre notaba un cierto patrón de las cosas, de que había siempre ciertos argumentos que se repetían. Y, y bueno, yo dije que este curso me hacía acordar mucho a Galuno, en cómo estaba dividido, cómo grupos tiene que ver con espacios vectoriales en algunos casos. Y no, Galu, 4 veces la di como docente. No, bueno, la di es muy, muy... Bueno, igual por otro lado, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema si me la llevo 4, no? 4 veces, pero bueno. No es el caso del mío. Tengo un conocido que está trabajando en Imer y perdió 4 veces cálculo 1. Y hoy en día está haciendo la maestría, creo. Why not? Bueno. ¿Dudas? ¿Dudas de esto? Hacemos la parte B, que está bastante interesante. Si no hay dudas, ¿puedo borrar todo?
Nadie se quejó de que borrar, así que ya fue. Bueno, sí, ya fue, ¿no? Puedo borrar todo. Nadie se queja, nadie se queja, nadie se queja. Bueno, parte B. ¿Dónde están los prácticos acá? Parte B es probar que si G no tiene, miren qué fuerte, si no tiene subgrupos no triviales, entonces es cíclico, es finito y orden de G es primo. De hecho, vale el recíproco es más fácil, ¿no? O sea, el recíproco ya lo hicimos como 2 veces. Lo hice en 2 clases diferentes. Probar que si el orden es primo. En realidad, el recíproco es un poco más fuerte, no sería recíproco sería aburrido. Lo que puedes probar es que si el orden es primo, entonces es cíclico y no tiene subgrupos no triviales. O sea, esta es solo la hipótesis. Eso lo demostramos usando el teorema de Lagrange. La idea era que si tiene orden primo y el orden de los elementos divide el orden del grupo, entonces tiene que haber elementos con orden P, así que es cíclico. Y que no tiene subgrupos no triviales es en el fondo lo mismo, ¿no? Porque por el teorema de Lagrange el orden del subgrupo tiene que dividir el orden de G. Entonces si el subgrupo es no trivial, tiene que ser todo, porque como el orden es primo, no le queda otro. O sea que el recíproco es más fácil que lo que vamos a probar ahora. Si me siguieron, después lo escriben. Si no, lo piensan y si no, lo dejan. Y bueno, vamos con esto. ¿Ideas? Lo pensé de mañana también, pero me pareció medio tranza. Pero creo que hay que hacer algo de eso igual, ¿eh? O sea, lo mejor es ir por partes. Yo recomiendo justamente probar primero que es cíclico, después probar que es finito y después probar que el orden es primo. Y si querés, en ese orden sí, vas haciendo contra recíprocos. Dale, ¿cómo probaste que es cíclico y primo? Pará. Si probaste que tiene orden primo, ya probaste que es finito, ¿no? O asumiste que es finito para probar las otras cosas. O sea, me está diciendo que el orden es un número primo, por ende me está diciendo que es finito, ¿no? Está metido adentro. ¿Cómo probaste que es cíclico? Exactamente. Exactamente. La movida es así. Un elemento siempre genera un subgrupo, ¿no? Sea un elemento, o G, sea G un elemento de G, que no sea el neutro, porque el neutro genera el grupo trivial, entonces queremos armar grupos no triviales. No precisas el absurdo. No pienses el absurdo, Nicolás, para mí es mucho más derecho. Si G es un elemento no trivial, o sea, vas a probar algo más fuerte, que es que todo elemento no trivial es generador. ¿Sí? Necesariamente. No tiene otro. Por lo siguiente, porque si agarras un elemento no trivial, entonces G a la K con K entero es un subgrupo de G. Sí, que las potencias de un elemento generan un subgrupo, se las dejo como cuenta, es sencilla, ¿no? Hay que ver que el neutro está, es suponer que es igual 0,
y hay que ver que el inverso está, es cambiar el signo de acá, y hay que ver que el producto de 2 está. Y eso es porque van a terminar sumando exponentes, digamos. Es eso, ¿no? Dije que no lo iba a hacer y lo hice. Así que esto es un subgrupo de G. ¿Sí? Pero como G es distinto de, entonces, este subgrupo, vamos a ponerle nombre. Ya que depende de G, voy a poner H sub G. La notación típica es esta, pero no la voy a usar, voy a poner H sub G. Entonces, H que es un subgrupo de G, como G es distinto de, entonces, H de G es distinto de el grupo trivial de un elemento. Pero como G no tiene subgrupos no triviales, entonces tiene que ser el otro. Hay dos opciones. ¿Cuáles son los subgrupos no triviales? Perdón, capaz que eso no está tan claro. Son las que no son el todo y la nada. O sea, G y el neutro son los subgrupos triviales. Y acabamos de decir que no es el que solo tiene el neutro, así que tiene que ser el otro. Entonces, por hipótesis, G es H de G. Así que entonces G es generador de G. Y como decía hoy, observar que esto vale con cualquier elemento. O sea, cualquier elemento es generador. Ya que Gabriel me planteó un caso borde hace un par de minutos, también hay que plantear un caso borde acá, que es que G no es solo el nulo, ¿no? Solo el neutro. No en la letra del práctico, sino en la demostración, ¿no? Hay que separar en dos casos. Caso 1, el grupo G solo tiene un elemento. Está, en ese caso es obvio. Ah, bueno, pero no va a quedar de orden primo. Hay que asumir que el 1 es primo ahora. Bueno, queda ese caso borde. Y bueno, y el otro caso es, bueno, el grupo G tiene más de un elemento, entonces puedo hacer eso. Está bien, habría que decir que el grupo no es solo un elemento, porque ahí lo de orden primo queda feo. Porque decimos que un número es primo si satisface 8b y ahora el 1 es primo, y ya está. O sea, ¿no te gusta? Bueno, ¿está bien la demostración? ¿Están de acuerdo? ¿Alguna pregunta de eso? Gabriel, ese no es porque no crees que el 1 sea primo o porque no entendiste. Bueno. Tengo más, puedo inventar más. Viste, acabo de inventar otra definición de número primo. Un número primo es un número que satisfaga 8b del práctico 7. Ok, me fui. Pero, ¿dudas? ¿No hay preguntas? ¿Estamos bien? Sí. Bien, sigamos. Probamos que es cíclico. Ahora hay que probar que es finito. No es circular, Gabriel. No, yo definiría así. Un número es primo si es orden de un subgrupo, si es orden de un grupo que no contiene subgrupos no triviales. Esa sería mi definición de primo. Entonces, la definición te lleva a que el 1 es primo. ¿Cómo probamos que es finito? Porque cíclico puede ser, bueno, de hecho, cuando hablemos de isomorfismo de grupos, pero
El único grupo, básicamente el único grupo cíclico de orden infinito es Z. Es el, a menos de isomorfismos es el único. O sea, hay que descartar que G no es Z, en otras palabras. Cuando hablemos de homomorfismos de grupos, les demuestro eso. Ah, que todos los grupos... Bueno, la que viene, que creo que ahora empezamos con homomorfismos, les hago la prueba. Sí, sí, es cierto. El único subgrupo, el único. Lo pongo entre comillas porque cuando uno dice único en álgebra es siempre a menos de isomorfismo. El único grupo cíclico de orden infinito es Z. Eso es verdad. Entonces lo que hay que hacer es descartar que G no es Z. O isomorfo Z. Lo que ya sabemos es que es cíclico. Entonces eso hay que usarlo. Ya sabemos. Vamos a borrar acá. Esto en azul y este final en negro. Esto ya lo probamos. Esto ya quedó. Vamos con lo siguiente, que es probar que es finito. Usemos que es cíclico. O sea, ya sabemos que G es G a la K con K entero. Entonces, supongamos que el cardinal de G es infinito. O que no es finito. Que no es finito. ¿Alguien puede darme un subgrupo que sea no trivial? O sea, si G no es finito, entonces esto implica que el orden de G no es finito, ¿no? Porque como G es el generador, el orden de G grande es el orden de G chica. Esa cuenta también ya la hicimos hace 2 clases quizás. Entonces si G no es finito es porque el orden de G no es finito. De hecho tiene el mismo cardinal. Entonces la pregunta es, ¿alguien puede darme un subgrupo que sea no trivial? Exactamente. Hay varios ejemplos, pero los pares. O sea, y sería... sin usar que el único Z. En el fondo lo voy a usar y lo que voy a hacer es tomar potencias pares, como dice Gabriel. Y ahí ya se puede dar una idea de cuál es el isomorfismo. Tomo H, que sea las G a la 2K con K entero. O sea, las potencias pares de G. ¿Sí? Entonces, H es un subgrupo. ¿Sí? Porque 2 de potencia par va a dar potencia par, porque la suma de par es par. Y G no está. Y G no está en H. Así que entonces H es un subgrupo no trivial. ¿Dónde estoy usando que es finito acá? Estoy usando que no es finito porque estoy diciendo de que G a la 2K son todos elementos diferentes. O mejor dicho, acá arriba. Estoy diciendo que G a la K son todos elementos diferentes con K entero. Piensen en los números módulo n. Otra cosa, ¿no? Los cíclicos de orden finito son básicamente los números módulo n. Esa también es otra cosa que si quieren ahora que viene. O sea, los grupos cíclicos son o Z o los números módulo n. Entonces, por ahí se pueden compensar. Ah, Rafael, ¿cómo es eso de que el orden de G no es finito? Claro que no hay una potencia para el cual da el neutro. El 1 en los enteros. Pues lo sumás consigo mismo y nunca te da el 0. ¿Está bien, Rafael? ¿Qué es lo que no entiendes? Ah, porque G chica genera G grande. ¿No? Y ya habíamos dicho, creo que 2 clases atrás, que el orden del
subgrupo que genera el elemento G es el orden del elemento. Lo habíamos dicho. Lo usamos para probar que el orden de los elementos divide el orden del grupo. Usando el teorema de Lagrange. Más aún, vos tiraste la idea de eso. Entonces, el orden de G, como G chica es el generador de G grande, el orden de G grande es el orden de G chica. Coinciden. Las nociones de orden diferentes. Son nociones de orden diferentes, pero coinciden ahí. Por eso se llaman igual al final del día. Así que si G grande no es finito, como G, el orden de G grande es el orden de G chica, si uno no es finito, el otro tampoco, pues son iguales, básicamente. Ahí estoy usando que es cíclico. Eso es falso si no es cíclico. Y si G no es el generador. General es falso. Y como ejemplo tenemos este ejemplo que estuvimos discutiendo, el producto infinito de Z2 por Z2. Bueno, el resto, ¿está bien? Entonces H es un subgrupo no trivial, así que G no puede ser infinito. Así que entonces, por lo tanto, existe N entero positivo, tal que el orden de G es N. Falta probar que N es primo. Así que por lo que hablaba recién con Rafael, este también es el orden de G chica. Así que el elemento G chica, que es generador de G grande, tiene orden N. Así que ya probamos que es finito. Falta probar que es primo. ¿Cómo pruebo que es primo? O sea, supongamos que no. Supongamos que es compuesto. Entonces ahora sabemos, voy a mejorarlo arriba, ahora sabemos que G es G a la K con K entre 0 y N. Ahora sabemos eso. Es lo segundo que probamos ahora. Entonces, supongamos que N es compuesto. O sea que entonces, una forma de decir que es compuesto es decir que N es A por B con A y B mayores a 1. Matías, eso es parte de lo que estuvimos discutiendo al final del ejercicio 6. Que no necesariamente un grupo G tiene subgrupos del orden que vos quieras que divida el orden de G. No en general. Pero acá sabemos algo. Acá sabemos que el grupo es cíclico. Eso cambia un poco las cosas. ¿No? Hoy di un ejemplo de que S5 que tiene orden 120, no tiene subgrupos de orden 30 y orden 40. Pero acá es cíclico y eso tiene que ayudar. Enrique lo mismo, ¿no? Si no es primo y H en su grupo, entonces el orden de su grupo divide. Pero no necesariamente vas a encontrar un subgrupo de orden A o de orden B. En general. Acá tenés algo extra de que es cíclico y tenés que usarlo. Rafael, lo mismo. No podés asegurar que podés encontrar subgrupos del orden que vos quieras. Tenés que usar que es cíclico. Si no, no es cierto. Porque, como decía hoy, lo repito, S5 tiene orden 120 y no tiene subgrupos de orden 30 o 40. Ahí falla la prueba. Pero S5 no es cíclico. Ese es el tema. Claro, pero tenés que dar uno en concreto, porque tu hipótesis es que no hay subgrupos no triviales. Así que si vos querés negar eso, tenés que dar un ejemplo concreto. ¿A alguien se le ocurre?
Ahí me puede dar un subgrupo de orden A. Miren que hay besos en esto. Exactamente. Ahí estás usando que sí. Entonces, H. Vamos a ponerle H que sea G a la B por K con K con K entre 0 y... Sería entre 0 y A, ¿no? ¿Sí? Ese es el generado por G a la B, como dice Nicolás. Y H es un subgrupo. Entonces, H es un subgrupo de G. Les dejo las cuentas para que las hagan, ¿no? Ver que es un subgrupo, efectivamente, y esas cosas. Pero sí, H es un subgrupo de G y que el orden de H es A. Esto está usando que G es cíclico, en el fondo. Así que entonces, H es un subgrupo no trivial. Y B no tiene nada especial, ¿no? O sea, pueden hacer lo mismo con G a la A y G a la A va a generar un subgrupo de orden B. No pueden ser al revés. Cuando G es cíclico, sí es cierto de que pueden encontrar. De hecho, a ver, déjenme pensar. Esta no estoy seguro, pero bueno, no importa. Lo que iba a decir es que cuando el grupo es cíclico, sí es cierto de que pueden encontrar un subgrupo del orden que quieran. Obviamente, cuando digo el orden que quieran, siempre está la restricción de Lagrange, ¿no? De que tiene que dividir el orden del grupo. Pero sí pueden. El truco es este, ¿no? Porque agarran cualquier divisor de n y construyen el grupo con la otra parte del divisor, ¿no? O sea, n es A por B, A y B son divisores de n. ¿Quieren un subgrupo de orden A? Perfecto, hagan G a la B, con G generador. Eso te ordena. Y así con el divisor que quieran. Entonces, eso sí es cierto si el grupo es cíclico. Si no es cíclico, es falso. El ejemplo que puse es S5 en la mitad de la clase de hoy. Y ahí queda que es primo, ¿no? Porque ya está. Entonces, si no fuera primo, sería compuesto. Y si es compuesto, encuentran un subgrupo no trivial. Entonces tiene que ser primo. ¿Dudas? ¿Preguntas? Estaba bueno este ejercicio. Tenía varias cosas que había que ir haciéndole de a pasito, ¿no? Eran 3 y había que ir primero una, después la otra, después la otra. Si no hay preguntas, ya sé que me repasé. Disculpen. Pero bueno, esto de ir lento y querer terminar un ejercicio hace que se me vaya. Pero bueno, son las 5. Si no hay preguntas, nos vamos. Nos vemos el viernes. Empezamos con homomorfismos de grupos. Y no me acuerdo qué más. Y 4 ejercicios más. Bueno, nos vemos. Nos vemos el viernes.